Presentamos 24 tarde. Intendencia Metropolitana autorizó marcha por el 8 de marzo en la previa de una movilización que tendrá carácter mundial. En tanto, la ministra de la Mujer señaló que a las autoridades no les corresponde marchar. Balacera en pleno centro de Maipú deja 2 personas detenidas. El incidente se generó luego que el dueño de un vehículo robado junto a carabineros persiguieran a los ladrones por las calles de la comuna. Niño de 2 años es encontrado solo tras salir caminando de un jardín infantil en San Pedro de la Paz. El video fue captado por una mujer del sector y muestra cómo el menor es socorrido por 2 choferes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Delincuentes robaron un vehículo e iniciaron una persecución policial que terminó con 2 personas detenidas en Maipú. Sí, nos cuenta sobre esto y otras informaciones Fabián Collado. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati y Mauricio, cosa que afortunadamente no dejó personas heridas en medio de esta intensa persecución policial que tuvo varios ribetes, pero comienza cerca de las 8 de la mañana, cuando un grupo de delincuentes llega hasta un domicilio del sector de Rinconada, en la comuna de Maipú. Forzaron las puertas de una camioneta que estaba estacionada en el antejardín de una casa y justamente el dueño de esta propiedad, el dueño de esta camioneta, iba llegando del trabajo, iba llevando a descansar hasta su vivienda cuando se percata que los delincuentes habían arrancado en este vehículo que es de su propiedad. Por eso es que inmediatamente comienza a seguir por diferentes calles de la comuna a estos antisociales. De hecho, ellos en un minuto se percatan que eran perseguidos y comienzan a fugarse a toda velocidad por diferentes calles del sector. Inmediatamente la víctima llama a carabineros para que se sumen a esta persecución policial por las diferentes calles de la comuna. Y una de las situaciones gravísimas que ocurre es específicamente en San José, antes de llegar a la calle Las Naciones, donde estos delincuentes terminan arrollando a un policía, el cual queda atendido junto a su motocicleta. Afortunadamente se encontraba sin lesiones. Por eso es que una persona, un motorista que no tenía absolutamente nada que ver en su vehículo particular, le presta su moto a este funcionario policial para que continúe persiguiendo a estos delincuentes. Y en una de color negro que ustedes pueden ver dentro de las imágenes de apoyo que tenemos ahí en pantalla, comienza la persecución nuevamente hasta el sector de la plaza de Maipú, muy cerca del templo votivo de Maipú, en la avenida 5 de abril. Presten atención a las imágenes que ustedes estaban viendo de cámaras de seguridad, porque ahí se puede observar cómo los delincuentes ya son interceptados por gran contingente policial e incluso los carabineros, debido a que estos delincuentes intentaron en reiteradas ocasiones arrollar a los policías, percutaron varios disparos en las ruedas, en una de las puertas y también en el parabrisas, ante la amenaza constante de que fueran nuevamente atropellados por parte de estos delincuentes. Es precisamente en este punto, en 5 de abril, donde acaba la persecución policial y los 2 delincuentes quedan detenidos. Se pudo aclarar que ellos no tenían armas de fuego, pero estuvieron constantemente amenazando a los funcionarios policiales con arrollarlos con este vehículo de color blanco que ustedes estaban viendo ahí en las imágenes de las cámaras de seguridad, que obviamente están siendo periciadas por parte de los 9 carabineros, el laboratorio de criminalística, también la sección de investigación de accidentes en el tránsito de la policía uniformada, para poder esclarecer de todos estos hechos. Vamos a revisar algunas declaraciones que tenemos por testigos, personas que pudieron observar principalmente que sintieron esta balacera que se generó ahí en pleno centro de la comuna de Maipú. Mi papá justo salió a trabajar y él mismo se topó con su camioneta, que la estaban, en el fondo él mismo se dio cuenta que lo habían robado la camioneta. Él iba en el auto y se topó con los delincuentes al lado y él empezó la primera persecución y llamó a los carabineros para que pudieran ayudar con la persecución. Estábamos descargando la mercadería y empezó carabineros, o sea, la camioneta blanca se vino contra el tránsito. Y bueno, el compadre no quería abrir la puerta de la camioneta, porque empezaron a pegar unos tiros a la camioneta, y la única manera de bajar a los tipos que venían arrancando en realidad. Vi pasar 2 patrullas y me quedé ahí, pues, y de repente sentí un disparo, salgo a mirar y vi que estaban forcejeando los carabineros con el chofer de la camioneta.
lograron sacarlo y se lo llevaron. Normalmente aquí nosotros no vemos este tipo de cosas, pero hoy fue impresionante porque ya venían los niños al colegio y gracias a Dios que apareció Carabineros. Bueno, se trata de Ricardo Fuentes Silva, de 38 años, y Delia Vidal Donoso, de 20, los delincuentes que iban a bordo de este vehículo. ¿Qué es lo que se está realizando en estos instantes? Amplios peritajes tanto en el centro de la comuna de Maipú, a pasos del Templo Votivo y también de la plaza de Maipú. Además, también en este otro lugar donde quedó la motocicleta del carabinero que fue arrollado. Lo que se está buscando vincular, primero, el delito del robo, obviamente, además los otros delitos que se le puede imputar, posiblemente también un posible homicidio frustrado en contra de Carabineros por el atropello que hicieron estos delincuentes y que estuvieron amenazando constantemente con arrollar a todos los policías que le cruzaba su paso. Imagínense que se trasladó esta persecución desde el sector sur de la comuna de Maipú hacia el otro extremo. Por eso es que fueron varios kilómetros, lo que generó incluso temor, sobre todo al final, muy cerca del Templo Votivo se encuentra un colegio. En medio de esta balacera que se generó, obviamente muchos chicos, muchos niños estaban asustados. Hora 8 de la mañana habían recién entrado hasta el colegio. Por eso es que Carabineros, amplios peritajes ha estado revisando y pasemos a ver las declaraciones de ellos. Bueno, en realidad efectivamente hubo un robo de una camioneta anteriormente donde el dueño de la camioneta la visualiza, da cuenta a Carabineros y se inicia una persecución, la cual efectivamente el conductor de la camioneta intenta impactar los vehículos policiales en reiteradas ocasiones. Se hizo uso de las armas de fuego en el marco del procedimiento policial. Existen algunos carabineros lesionados, pero en definitiva el procedimiento terminó con éxito, con la detención de los dos individuos, un hombre y una mujer, los cuales tienen bastantes detenciones por distintos tipos de delitos, especialmente en contra de la propiedad. Bueno, entonces situación que afortunadamente no dejó ninguna persona herida en medio de esta intensa persecución policial por diferentes calles de la comuna de Maipú. De todas maneras, el tránsito en estos minutos se encuentra suspendido debido a los peritajes que se está realizando por parte de la policía uniformada. 5 de abril en dirección hacia el Templo Votivo, en dirección hacia el poniente, lo que se mantiene suspendido en estos instantes hasta horas de la tarde. Se espera que antes de la hora punta PM ya pueda estar restablecido completamente el tránsito en ese lugar y estos delincuentes van a ser sometidos a un control de detención durante esta tarde. Vamos a revisar más informaciones, nos trasladamos a la comuna de La Reina. Presten atención a estas imágenes porque ustedes pueden observar cómo un grupo de delincuentes estaba al interior de una casa, obviamente que no les pertenecía, ellos querían robar. Llegaron ayer a las 7 de la tarde aproximadamente, 3 de ellos estaban al interior en el antejardín, otros 2 antisociales prestando las labores de cobertura. ¿Qué es lo que significa esto? Estar observando si es que viene Carabineros o no, ahí en la calle Azul de la comuna de La Reina donde se encontraba esta casa. Pero justamente pasan unos funcionarios de seguridad ciudadana de la comuna de La Reina, los cuales se percatan de algo sospechoso. Van a ver lo que pasaba e inmediatamente fueron increpados por parte de estos delincuentes. Incluso les lanzaron destornilladores, algún otro tipo de elementos que eran para forzar las chapas de esta vivienda, la cual no tenía moradores al momento que se estaba realizando este robo. Los delincuentes deciden huir, pero arrollan, atropellan a 2 motoristas de seguridad ciudadana para darse a la fuga. Comienza una persecución policial porque obviamente los inspectores municipales solicitan ayuda y Carabineros se une a toda esta situación hasta la comuna de Peñalolén. Imagínense que pasaron por Príncipe de Gales, chocaron con otro vehículo que transitaba por el sector y en calle O'Higgins chocan con un segundo vehículo. Ahí ya no pueden seguir con su paso, los delincuentes se quedan hasta ahí con su marcha y uno de ellos es capturado, un delincuente de 17 años, mientras que el resto de la banda se había dado a la fuga. Luego se analizó estas cámaras de seguridad que ustedes estaban viendo en pantalla, donde quedó al descubierto que el resto de la banda que había participado en medio de toda esta situación, esta persecución, también se había quedado escondida al interior de esta casa y cuando se fueron todos preocupados, los uniformados, también los inspectores municipales respecto a los que se habían fugado, ellos se fueron por los techos arrancando sigilosamente
sigilosamente hasta desaparecer del sector. Afortunadamente no hay el robo, no se concretó al interior de esta casa. Lo que sí es estos dos funcionarios municipales, los cuales tuvieron que ser derivados hasta un recinto asistencial, están solo con heridas de carácter leve. De hecho, ya se están recuperando en su domicilio. Revisemos algunas declaraciones. Funcionarios municipales de la comuna de La Reina se percatan que se encontraba un robo efectuándose en un domicilio particular, por lo que al mismo tiempo se produce un altercado entre los antisociales y los funcionarios municipales, teniendo como resultado lesionar a 2 funcionarios de Paz Ciudadana. Luego estos huyen en el vehículo en el cual habían llegado al domicilio y en el trayecto chocan con un motorista municipal, chocan con otro vehículo particular que se trasladaba por Príncipe de Gales y en calle O'Higgins chocan finalmente contra otro vehículo, un Toyota Yaris, que también resulta con daños, como asimismo el Mazda 3. De hecho, se pudo comprobar, además, este Mazda 3 que estaba mencionando la fiscal a cargo de esta situación, también tenían cargo por robo, había sido sustraído por estos delincuentes en la comuna de La Reina. Entonces estamos hablando de una banda que se dedicaba a diferentes tipos de robos precisamente en ese sector. Delincuentes que fueron puestos a disposición de la justicia. Nosotros cambiamos de tema, nos trasladamos a los alrededores del aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde durante la jornada de ayer al interior de unas faenas se encontró un cráneo, una osamenta, la verdad que llamó la atención, un macabro hallazgo que fue debido a que unos perros se encontraban jugando con algo que les pareció sospechoso a unos trabajadores de seguridad ahí en la cantera Las Casas de Cemento Melón en el sector del noviciado de la comuna de Pudahuel. Por eso se acercan a ver qué era lo que se trataba y eran osamentas humanas. Al parecer era un cráneo, por eso es que inmediatamente alertaron a Carabineros y posteriormente el Ministerio Público determinó que fuera la Policía de Investigaciones quien comenzara a realizar todos los peritajes de rigor. Ayer llegó la Brigada de Homicidios, pero como ya estaba la noche cayendo, por eso es que por la luz no podían realizar mayores trabajos y durante esta jornada, cerca de las 9 de la mañana, regresaron los detectives de la PDI para poder realizar mayores peritajes, principalmente con esta osamenta humana. Según los antecedentes preliminares, tendría una fecha de muerte aproximada, podría ser de 1 año o 2 años aproximadamente. Tiene cierta conservación según lo que pudimos obtener en el terreno, pero no se puede confirmar si estamos hablando de una osamenta femenina o masculina, porque son arduos los peritajes que se tienen que realizar en torno a esta parte del cuerpo humano que se encontró en este sector del noviciado para poder confirmar si era hombre o era mujer y de dónde deriva esta parte del cuerpo, que la verdad es que llama obviamente la atención y que fue un macabro hallazgo por parte de estos guardias de seguridad de esta empresa de cemento. Revisemos algunas declaraciones que pudo entregar hace algunos instantes en la PDI respecto a este caso. De acuerdo a los primeros antecedentes, se logró la ubicación de un cráneo humano, el cual en estos momentos está siendo peritado por personal de la Brigada de Homicidios en conjunto con el Servicio Médico Legal. Bueno, trabajadores de la misma empresa dan cuenta del hallazgo y obviamente por instrucción del Ministerio Público nos apersonamos acá en el lugar y efectuamos las pericias correspondientes. En estos momentos estamos realizando todo tipo de diligencias, incluido un amplio rastreo del lugar para poder establecer o ubicar algún otro indicio de osamenta humana. Bueno, es una situación preocupante, sobre todo porque han habido hallazgos de cadáveres durante las últimas semanas, por ejemplo, en la comuna de Huechuraba, donde ahí se pudo confirmar de que se trataba de una persona femenina, de una mujer específicamente, según las declaraciones que pudieron dar el Ministerio Público y también la Policía de Investigaciones. Y ahora se encuentra este cráneo abandonado, estaban jugando unos perros y que habían tejidos blandos todavía, y según lo que dicen que sería 1 año aproximadamente de data de muerte. Por eso es que la verdad llama la atención, sobre todo por los sectores que están un poquito más alejados del centro de la ciudad, por ejemplo acá que es aledaño al aeropuerto Arturo Merino Benítez, el otro que les decíamos en la comuna de Huechuraba, donde se encuentra un centro de eventos muy cerca, pero no son sectores muy transitados, y es eso específicamente lo que están analizando para poder identificar, además uno de los puntos muy importantes, ver quiénes eran las personas
personas que fallecieron y que terminaron partes del cuerpo desaparecidas en estos diferentes sectores y que obviamente llama la atención. Por eso es que ahora la Brigada de Homicidios se encuentra acá en el sector del noviciado realizando todo un rastreo con perros especializados, caninos especializados de la PDI para poder verificar todos los sectores, poder ver si es que hay otras osamentas que puedan ser ubicadas, por ejemplo. Nosotros cambiamos de tema y presten atención a estas imágenes que corresponden a esta jornada. La verdad que una pelea que comienza con las típicas luchas que se dan entre automovilistas, buses del Transantiago y que lamentablemente tuvo otros ribetes. Ustedes ven cómo en pleno centro de Santiago, muy cerca del Paseo Ahumada, comienzan a discutir un taxista junto a un chofer del Transantiago del recorrido 125. Habían discutido porque al parecer el bus del Transantiago habría pasado a llevar parte de este taxi, daños menores, y por eso el que el taxista le cierra el, como ustedes están viendo ahí en pantalla, y comienza a discutir. Pero luego este taxista se va hasta la cabina del chofer por el lado exterior y le habría roto uno de los espejos retrovisores, lo que desató la ira por parte de este chofer del Transantiago. Primero arrastra con la máquina el taxi, lo que ya lo habíamos visto y que la verdad que es preocupante, peligrosísimo para otras personas. Y posteriormente, pese a que obviamente el taxista estaba muy enojado, lo aplasta entre el taxi y la máquina, el bus del Transantiago, para posteriormente darse a la fuga. Imágenes que fueron en pleno centro de Santiago y que llaman profundamente la atención. Por eso es que los taxistas, los amigos de este chofer que ustedes estaban viendo que estaba muy ofuscado por toda esta situación, comenzaron a seguirlo por diferentes calles del sector y en Cluípico, pasado departamentales, ya estamos hablando de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, es donde Carabineros logra interceptar al conductor y lo dejan detenido por su responsabilidad en esta situación que desató la ira y que demuestra el estrés vial que hay en las calles de la región metropolitana y que lamentablemente no es el primer caso que vemos. Ojo, acá hay delitos constitutivos, lógicamente. ¿Por qué? Porque a este taxista se le va a ir a constatar lesiones, si es que las tiene. Estamos hablando de que se le puede imputar el delito de lesiones perfectamente en una audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos, y es eso precisamente lo que está viendo Carabineros, si es que pasa a control de detención o no, si es formalizado o no este sujeto en, como reiteramos, en una seguidilla de hechos que derivan en un estrés vial que lamentablemente terminan en violentas agresiones, como ustedes están viendo ahí en pantalla, Pati Mauricio. Pero ya está identificado, digamos, por lo menos por número de patente, Fabián, así que seguimos atentos también al desarrollo de esa historia. Muy buenas tardes. Vamos con otro tema. Esta mañana ya comenzaron las movilizaciones en esta jornada previa a la huelga feminista de este viernes. Sí, vamos con Andrea Pino, que nos tiene más detalles de lo que ha ocurrido desde temprano. Andrea, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Amaneció tomada la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, ubicada en Marcoleta con Portugal. Un grupo de alumnas se tomó el establecimiento, lo bloqueó con sillas y mesas, todo esto como una forma de adhesión a la marcha programada para este 8 de marzo. 8M, la huelga va, aparte de los letreros que colgaron ahí en la entrada de la facultad. Se ha dicho que esto no interfiere con las actividades académicas porque están en la semana en que se recibe a los nuevos alumnos y que ya todo esto se retomará el día lunes. Estamos hablando de las actividades académicas y se espera que la toma se realice hasta este sábado, y todo esto como una forma de adherir entonces a la marcha del 8 de marzo. Vamos a revisar declaraciones porque había opiniones divididas respecto de esta acción. Esta toma complica a los estudiantes en particular porque es muy difícil que ellos reprogramen los exámenes. Muchos de ellos ya tuvieron que reprogramarlo porque la facultad estuvo en toma el año pasado. Estos exámenes debieron haberse dado en enero y en diciembre. Y en el caso de algunos de ellos ya tienen programados sus vidas futuros, ya sean viajes, inicios de trabajo, y obviamente que una movilización como esta genera un problema mayor en esos estudiantes y en derechos que ellos de alguna manera se tienen ganado. Obvio que estoy con el movimiento, mañana voy a la marcha, pero hay situaciones que no. Es un tema muy personal porque por mi examen. Como independiente del tema del feminismo,
Claro, hay cosas buenas, pero las tomas no son muy democráticas a mi juicio. Bien, ahí está la opinión de alumnas que se referían a este bloqueo, a esta toma de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. No se registraron incidentes a propósito de esta toma, pero como decíamos, hay opiniones divididas, algunos que se sienten afectados por la paralización de las actividades, otros que dicen que no podrán rendir exámenes y otros que dicen que esto no interfiere en nada en las actividades académicas. Revisamos también parte de lo que será el recorrido mañana de esta marcha programada, porque hoy la Intendencia Metropolitana autorizó esta marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Debería comenzar a las 18:30 horas mañana en la parte norte del Parque Bustamante, en la comuna de Providencia, para seguir por la calzada sur de la Alameda, de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, para avanzar hacia el poniente hasta calle Echaurren, donde debería finalizar esta marcha a las 9 de la noche para dar inicio a las actividades que se han preparado en un escenario ubicado en calle Echaurren. La Intendencia Metropolitana ha hecho un llamado para que se respete el trazado autorizado y además un llamado también a todos los automovilistas para que reprogramen el viaje a esa hora por la Alameda desde las 18:30 horas desde Parque Bustamante hasta calle Echaurren. Vamos a revisar también diferentes actividades que tuvieron los ministros durante esta jornada, particularmente la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, que estuvo desayunando en una hospedería del Hogar de Cristo que alberga 49 mujeres y también a sus hijos. Se le preguntó a la ministra si iba a participar mañana de la marcha y ella dijo que no, porque no le corresponde a las autoridades participar en este tipo de actividades. Vamos a revisar esas declaraciones. Es bien importante hacer una distinción. Las autoridades, los gobiernos, en mi caso como ministra, no nos corresponde marchar. La marcha es de la sociedad civil, la marcha es de la ciudadanía, la marcha es de la calle. Nosotros somos una autoridad. Yo siempre he creído que la sociedad civil, las movilizaciones, las organizaciones necesitan oxígeno y justamente están marchando. O sea, es bien importante también marcar esa diferencia. Yo, y esto es una opinión muy humilde, ¿verdad? Si es que alguna autoridad quiera marchar, considero que es una intromisión en un movimiento social, que una autoridad que tiene un mandato, ¿verdad?, marche, porque en el fondo le está restando oxígeno a una movilización que es eminentemente ciudadana. No fue la única ministra que tuvo actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El ministro del Trabajo, Nicolás Monker, estuvo en la comuna de Recoleta hablando de empleabilidad, también de capacitación, haciendo una serie de anuncios en esta materia, diciendo además que más de 600.000 puestos de trabajo se van a abrir para mujeres de aprobarse los proyectos de ley de Salacuna Universal y de trabajo a distancia, aparte de los compromisos que ha hecho el gobierno en materia de empleabilidad, pero además también incentivos que se han hecho a organizaciones que capacitan a mujeres para que sean precisamente la prioridad en las capacitaciones de aquí en adelante, tomando en cuenta que hay una diferencia de un 20% entre la empleabilidad de hombres y mujeres, y eso sin hablar de la brecha salarial. Vamos a revisar declaraciones del ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, a quien le preguntamos cómo se prepara también el gobierno para las consecuencias que podría tener este llamado a paro, a huelga general feminista. Recordar que muchas organizaciones, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores, está llamando a paralizar, a que las mujeres no asistan a sus lugares de trabajo. ¿Cómo se prepara el gobierno para ese tema en particular y también quizás para lo que podría ser en el futuro posibles sanciones? Escuchamos las declaraciones del ministro del Trabajo. Pero insisto, conmemorar el Día de la Mujer no puede implicar necesariamente una huelga o un ausentamiento de funciones. Eso es confundir las cosas, eso es instrumentalizar. Me gustan mucho las manifestaciones cuando éstas persiguen principios y valores importantes, pero llamar a huelga, que significa abandonar las funciones, es absolutamente contrario a lo que busca esta igualdad entre todos de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Quisimos conocer también la opinión de algunos empresarios. Fuimos a hablar esta mañana con el presidente de ASEXMA, Roberto Fantuzzi, quien se refería a cómo deberían abordar las empresas esta situación. No todas van a dar flexibilidad, no todas van a dar
un día libre. Entonces, ¿cómo deberían enfrentar las empresas esta situación? Escuchamos la opinión de Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA. Para mi opinión personal, verlo desde una perspectiva positiva. Esta paralización que va a haber, veamos qué impacto va a tener, qué tenemos que hacer para corregir lo que hemos hecho mal hasta hoy día, porque hay que reconocer, yo he cometido errores y reconozco idealmente garrafales. ¿Qué tengo que yo corregir en mi parte de mi conducta para que no vuelva a suceder? Porque efectivamente hemos cometido errores. Bueno, decía Roberto Fantuzzi también que en ningún caso adoptar medidas extremas como el despido en caso de ausencia no autorizada a propósito de esta huelga feminista programada para mañana viernes. Hablábamos también de la marcha que está autorizada ya por la Intendencia, del recorrido que va a tener a partir de las 18:30 horas y por supuesto ante cualquier novedad ampliaremos esta información. Sí, eso en Santiago, porque recordemos que hay actividades programadas para mañana en la tarde en otras 50 ciudades del país. Así es, y no solo en Chile, es una huelga general que se está llamando en varios países del mundo, Mauricio. Se han programado diversas actividades, todo esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y se quieren plantear varios temas, ¿no? Se ha ido ampliando incluso esta agenda, este petitorio que se va a hacer mañana a propósito de la movilización y de los temas que está abordando la coordinadora 8M, pero entre todos los llamados que se ha hecho este llamado a paralizar las actividades, cosa que tiene, por supuesto, bastante complicados a las autoridades, al gobierno en particular, para ver cómo se enfrenta este tema y cómo se va a abordar también posibles consecuencias respecto de esto. Así es, vamos a estar profundizando en este tema más adelante. Muchas gracias, Andrea, por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Avanzamos a otras noticias. Un sacerdote de San Fernando fue suspendido de sus funciones luego de provocar un accidente cuando manejaba en estado de ebriedad. Sí, Rodrigo Siderakis nos cuenta más sobre esto. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Este es un hecho bastante sorprendente que ocurrió durante la madrugada del domingo, eso a las 5:30 de la mañana, en pleno centro de San Fernando, donde un vehículo chocó a otro por la parte posterior de manera muy violenta. Al observar esta situación, algunos testigos que estaban en el lugar intentaron, pues, obviamente, socorrer a algunos lesionados, pero se dieron cuenta que el chofer que había provocado el accidente estaba en evidente estado de ebriedad. Incluso le costaba hasta estar de pie en ese lugar. Bueno, y a los pocos minutos fue identificado por la misma gente como el sacerdote Jorge Vázquez de la iglesia Santa Rita de Casia, precisamente de San Fernando. Él intentó persuadir a las personas para que no llamaran a carabineros, sin embargo, la policía uniformada llegó al sacerdote, le hizo el alcotest que marcó 2.03 grados de alcohol en la sangre, fue llevado a la comisaría y citado posteriormente a la Fiscalía Regional de San Fernando. Vamos a escuchar las declaraciones de quienes vieron precisamente a ese sacerdote durante la madrugada de ese domingo en evidente estado de ebriedad. Hablando con carabineros aparece esta persona curada, y afirmándose casi, y en eso empieza a hablar que él tiene seguros comprometidos, que va todo en la mañana lo solucionaba y que él no sabían con quién era y que era narcotraficante. Me dijo así, me dijo a mí que era un narcotraficante y la cuestión. Uno de los conductores se encontraba bajo los efectos del alcohol. Obviamente se adopta el procedimiento de rigor, intoxilación, alcoholemia, marcó 2.03. ¿Eso en estado de ebriedad? Sí, es catalogado como conducir en estado de ebriedad. Bien, ahí estaban las declaraciones de quienes vieron precisamente al sacerdote durante la madrugada de ese domingo y señalan obviamente que estaba en evidente estado de ebriedad. Además hay que señalar que fue citado a la Fiscalía de San Fernando y esto también ha traído algunas consecuencias, ya que el Obispado de Rancagua emitió un comunicado señalando que el sacerdote Jorge Vázquez está suspendido de sus funciones hasta que resuelva su situación judicial. Esto desde aquí, desde la región de O'Higgins. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, y un niño de 2 años fue encontrado deambulando solo en San Pedro de la Paz. Sí, en el establecimiento educacional nadie se había dado cuenta que el menor no estaba. Y Consuelo Cura nos tiene los detalles a esta hora. Consuelo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sí, se trata de un primer día de clases que seguramente no olvidará una familia de San Pedro de la Paz, que cuando fue a buscar a este menor de solo 2 años hasta este centro educacional. Se trata de un centro de estimulación temprana. Se encontraron con que este menor estaba junto a adultos, para ellos desconocidos, quienes lo habrían encontrado deambulando en la calle, en la vereda. Esto a 60 metros más o menos desde el ingreso al centro educacional donde él debía estar. Esta familia iba llegando justamente a recoger, era ya la hora de salida de los menores cuando se encuentra con todo este panorama. Ustedes pueden ver las imágenes de una vecina a este centro educacional que grabó todo este hecho que sucedió en la comuna de San Pedro de la Paz, cómo se ve que este menor está acompañado con adultos finalmente, quienes lo encuentran cerca de calle Las Rosas, en la vereda, a solo metros de la calle, una calle muy concurrida en la comuna. Nosotros conversamos esta mañana con la madre del menor, con su abuela también, quienes nos dicen que, bueno, finalmente llegan ellos a este centro educacional y piden una explicación, y desde este lugar les dicen que ni siquiera asumen su error, tampoco les piden una disculpa y no les explican qué fue finalmente lo que sucedió y por qué este niño estaba solo caminando por la calle. Como yo les comentaba, fueron cerca de 60 metros los que caminó desde un pasaje donde está el ingreso a este centro educacional hasta la calle. Es justamente lo que más preocupa, por supuesto, cómo se vio expuesto este menor de solo 2 años. ¿Qué les parece? A continuación escuchamos algunas declaraciones de los familiares de este menor y también de quienes lo encontraron deambulando cerca de la calle. Ella estaba sentada cómodamente sin saber nada de lo que estaba pasando y ni siquiera los colegas que estaban ahí no hicieron nada. Ellas se quedaron calladas porque después la educadora se fue a la sala. Y ella como que se escondió. Ese día, como era un día especial porque era el primer día de clases del niño, lo fuimos a dejar y lo fuimos a retirar. Y cuando llegamos al lugar, nos encontramos con que el niño estaba afuera, solo sin nadie del jardín. Y el niño estaba acá y de repente la gente, yo le dije que lo trajeran y llega una señora en un auto y dice, yo, es mi hijo. Yo ahí me desaparecí y la niña venía para acá y dejó la escoba. He hablado con él de todas las maneras posibles. Por favor, compre contenedores, tape esto porque esto no es un water, porque ni siquiera él es capaz de recoger las cosas, lo hacemos nosotros. Bueno, esta mañana nosotros fuimos hasta este centro educacional. En primera instancia su dueño no nos quiso recibir, él estaba muy molesto, no solo por esta situación, por este video que se viralizó, sino que también él acusaba que le cortaron la luz esta mañana. Y este punto es importante porque nosotros lo que pudimos conversar con los vecinos es que hay un conflicto que ya se arrastra desde la instalación de este centro educacional en el lugar. Esto fue en 2015. Los vecinos acusan que se trata de un centro irregular en cuanto a su funcionamiento. Esto porque está conectado a una servidumbre de paso y su luz no llega a través de un empalme eléctrico principal. Ellos aseguran que para funcionar como un establecimiento educacional esto no podría suceder a través de una servidumbre de paso y esto incumpliría las leyes de urbanismo. Ellos, los vecinos ingresaron incluso un requerimiento a Contraloría para investigar esta irregularidad. Finalmente el dueño de este lugar nos habló. ¿Qué les parece? Si a continuación escuchamos lo que nos dijo. No, fue en el proceso, en los procesos normales que se entregan los niños a la salida del establecimiento y están apoderados presentes recibiendo a los niños y los profesores entregando y ningún niño, digamos, ha sufrido hasta el día de hoy ningún daño en su integridad física o ni nada de lo que se ha, no sé, proliferado por unos videos que han salido de eso y el establecimiento está funcionando normal. Pero la madre llegó acá y no encontró al niño afuera. No, eso se está investigando porque la madre llegó con el niño, o sea, estaba con el niño, la madre llegó antes, estaba aquí en el establecimiento junto con otros apoderados. ¿Pero por qué hay personas que lo encontraran entonces solos allá en la calle? No, eso no es efectivo. Por eso les digo que estamos en todo el proceso de ver bien las situaciones.
Bueno, ustedes escuchaban la declaración de este hombre. Él no reconoce que hubo algún error por parte de los funcionarios en la entrega del menor y asimismo dice que todos los permisos están bien, o sea, él tiene todos los permisos para funcionar. Sin embargo, durante esta mañana conocimos más antecedentes, uno de ellos de parte del municipio, y es que este hombre no habría pagado ya este año en enero la patente comercial. Se está iniciando un proceso para revocar la patente comercial y al mismo tiempo desde la Seremi de Educación hace solo algunos minutos nos explicaron que, bueno, Contraloría en ese entonces se manifestó respecto a este requerimiento que hicieron los vecinos y efectivamente esta persona estaría incumpliendo las leyes urbanísticas para el funcionamiento de estos centros de educación. Lo que va a hacer la Seremi actual de Educación es reactivar este proceso para revocar el permiso de funcionamiento de este centro de estimulación temprana, este centro de educación especial que, recordemos, salió a la luz luego de que este menor fuera encontrado deambulando solo en la calle. Patricia, Mauricio. Sí, veremos qué es lo que pasa con ese proceso y afortunadamente, bueno, este menor fue encontrado ahí por vecinos que lo ayudaron oportunamente. Consuelo, muchas gracias por este despacho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y 2 vehículos y maquinaria forestal resultaron destruidas en un nuevo ataque incendiario, esta vez en la región de la Araucanía. Así es, desconocidos ingresaron de madrugada hasta un predio ubicado en la comuna de Nueva Imperial. César Campos tiene más detalles. César. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro que sí, lamentablemente un nuevo atentado incendiario aquí en la región de la Araucanía, en el sector San Antonio, sector rural de la comuna de Nueva Imperial, muy cerca de la capital regional de la Araucanía. Es así como al menos 8 desconocidos encapuchados entraron a esta empresa contratista forestal que trabaja para Bosques Arauco de madrugada, ¿no? Al menos 8, uno de ellos se fue directamente hacia el guardia, lo maniató de alguna manera, lo golpeó de alguna manera, mientras los otros se encargaban de, con un líquido acelerante, incendiar maquinaria. 2 de ellas eran cosecheras y 2 vehículos eran camionetas. Un modus operandi que se viene repitiendo hace muchos años aquí en la región de la Araucanía, según precisamente los que estuvieron allí esta madrugada. Lo que nos llamó la atención, uno de nuestros equipos habló precisamente con un lonco de una comunidad cercana. Él estaba bastante molesto, bastante ofuscado por lo que habría ocurrido. Él dice que no son personas de esa comunidad, no son personas de ese sector los que hicieron este atentado. ¿Por qué? Porque esta forestal incluso le daba trabajo a comuneros mapuche de comunidades aledañas, tenían un buen sueldo y siempre están buscando personas para que trabajen en faenas forestales. Estaba bastante molesto y también le comentó al equipo que estuvo reporteando precisamente esta madrugada de que en días anteriores se vieron drones en el cielo volando precisamente el sector donde hubo y donde ocurrió precisamente este atentado. También llama la atención que este atentado ocurre cuando precisamente hoy se confirma por parte del jefe de Estado Mayor que se extiende el estado de excepción aquí precisamente en la región de la Araucanía por un mes. Conversamos con el lonco de la comunidad y también con el gobernador de Cautín respecto de este nuevo ataque incendiario. Escuchemos. No, exactamente, está con recontra malo, porque esto no ayuda. La empresa está trabajando bien, bienestar para el país, no es para que exploten todas estas cosas. Personalmente, y mi comunidad lo condena a estas cosas, lo que están quemando. Hay que llegar a un acuerdo si hay un problema, las cosas no se solucionan con malas rachas, sino que se arregla con buenas palabras, con diálogo, con todo. Entre 6 a 8 sujetos llegan a intimidar a las personas que están en el puesto de guardia, también en una camioneta. Proceden a reducir a estas personas que trabajaban acá durante la madrugada, roban una camioneta, ingresan al predio, allí queman una maquinaria junto a una camioneta, luego una segunda máquina, y ellos escapan y a 2 kilómetros aproximadamente dejan botada la camioneta que habían robado y proceden a quemarla. Y como gobierno nosotros nos vamos a hacer parte, según lo que me acaba de confirmar el señor intendente, la presentación de una querella por ley antiterrorista en contra de quienes resulten responsables.
Ahí está la querella, entonces se han interpuesto muchas querellas por estos diversos atentados en la región de la Araucanía, pero llama la atención precisamente justo cuando hoy se extiende el plazo de estado de excepción aquí en la Araucanía y en otras regiones que ocurra un atentado de estas características. Los grupos de derechos humanos precisamente de nuestra zona y del sur del país están indignados con esta nueva información, con este alargamiento de alguna manera de este estado de excepción, están indignados con ello, dicen que se va a militarizar nuevamente la zona y podría ocurrir otro caso Carillanca. Estaremos obviamente con esas reacciones. Muy bien, compañeros. muchísimas gracias, César. Buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar esta información que nos llega desde Valparaíso. Un accidente de tránsito que se registró en la bajada Santos Osa, ahí al llegar a Avenida Argentina en dirección hacia la costa. Vemos que involucró a un camión 3/4 que volcó. Esto es prácticamente al ingreso a la ciudad de Valparaíso en esa bajada Santos Osa. Vehículo que volcó sobre las barreras y que a esta hora está generando una alta congestión vehicular. Claro, es una zona de curva pronunciada justo al llegar al plan ahí de Valparaíso, en una zona donde han ocurrido en ocasiones anteriores numerosos accidentes de tránsito y aun cuando el accidente, este volcamiento ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana, todavía no se ha logrado sacar este camión 3/4 al lugar, lo que sigue generando gran congestión, especialmente en el único ingreso que hay ahí, o el principal ingreso más bien, a la ciudad de Valparaíso desde la ruta 68. Es justamente el término de esta pronunciada bajada en Avenida Santos Osa, justo en una curva allí donde ha ocurrido este accidente que, como ya vemos, involucra a este camión 3/4, afortunadamente sin daños mayores para la persona que conducía este vehículo. Sí, de todas maneras ahí estamos viendo las imágenes que dan cuenta de los trabajos que se están realizando para intentar retirar ese camión que está volcado en Santos Osa con Avenida Argentina, pero esto todavía no se consigue y es por eso que está produciendo esta alta congestión vehicular. Está trabajando en el lugar también personal de emergencias. Bueno, y avanzamos a otras informaciones. Las alzas en las cuentas de la luz empiezan a regir en abril y desde ya preocupan a la población, ya que podrían superar el 10% dependiendo de la región del país donde se encuentre. Sí, Dani Linares tiene el detalle. Dani, muy buenas tardes. Se suma a la incertidumbre que habían generado el hecho del cambio de medidor que tenían los usuarios sobre el costo, que en un principio no iba a tener un costo, luego se fue de alguna manera entregando la información correcta, incluso hasta el propio presidente de la República señaló que finalmente el costo lo pagan siempre los usuarios cuando hay este tipo de modificaciones en las empresas. Sumado a esta incertidumbre está también la regulación tarifaria del sistema eléctrico que comienza a regir a mediados de este mes o a principios del otro. ¿De qué depende? Bueno, de que la Contraloría General de la República tome razón del decreto tarifario vigente que fue ingresado ya, que debiese estar de hecho en rigor a partir del 1 de enero de este año. Sin embargo, se ha atrasado ese proceso administrativo de revisión por parte de la Contraloría y que ha hecho que el alza todavía no se haya aplicado. Sin embargo, es un hecho que va a ocurrir, que va a aumentar cerca de un 10%. No se sabe todavía en cuánto realmente va a ser este alza y cuánto también dependiendo del lugar, de la región del país, finalmente es el porcentaje de alza que le va a corresponder a cada uno de los usuarios, pero se considera una cuenta promedio de electricidad de 20.000 pesos, por eso se habla de un aumento de 2.000 pesos que podría ser que va a venir a final de este mes una vez que se tome razón por parte de la Contraloría General de la República. ¿En qué consiste esta alza? ¿En qué se basa? Bueno, el 80% de esta es por cambios de divisa, por el valor del dólar, y el 20% por licitaciones en el rubro eléctrico a partir del año 2014. Son los dos componentes que han indexado un nuevo valor tarifario a partir de este año y que debe entrar en vigor ya a finales de este mes, pero sumado, por cierto, a todo esto que está ocurriendo con los medidores de electricidad, este recambio tecnológico que finalmente se propone como un beneficio para los usuarios para tener mayor control sobre el consumo eléctrico. Sin embargo, el hecho de la información sobre el costo del mismo y finalmente quién va a ser el propietario ha generado ciertas dudas. Ya hay campañas para evitar el cambio de los medidores. Las empresas distribuidoras tienen un tiempo legal para realizar todo este cambio. Sin embargo, los usuarios pueden durante ese periodo negarse al hecho. Ya hay campañas en redes sociales para finalmente hacer esta acción de protesta por parte de los usuarios. Conversamos esta mañana con la ministra de Energía, también con la Comisión Nacional de Energía, que de alguna manera explican en qué consiste este cambio tarifario, este 10% que va a verse reflejado en las cuentas de luz a partir del próximo mes. Escuchemos esas declaraciones.
Acá estamos hablando del precio nuevo que debe regir a partir del 1 de enero de este año. Ya fue ingresado y está a la espera de la toma de razón en Contraloría. Eso va a significar una incidencia en las tarifas eléctricas. Nosotros estimamos del orden del 10%. Sin embargo, la cifra final solo la podemos tener en la medida que Contraloría revise eso y tome razón para poder hacerlo público. Bien, las declaraciones de la ministra de Energía en torno a este aumento, ¿no?, del 10% en las alzas de las tarifas del sistema eléctrico, que van a redundar, por cierto, en la cuenta de la luz que usted recibe mensualmente por este servicio. Le decía que también conversamos con la Comisión Nacional de Energía sobre este tema, sobre qué inciden finalmente para poder fijar este precio y cuáles son los elementos más relevantes que hacen que exista un aumento de cerca de un 10% aproximado. Todavía resta finalmente que se ponga en ejecución para saber cuánto va a ser el porcentaje de alza exacto, pero se estima que será del orden del 10%. Escuchemos esas declaraciones. Va a partir en en abril probablemente, apenas se ocurra la toma de razón, y nosotros esperamos que esto tenga una repercusión del orden del 10,5% en la tarifa final a cliente del cliente promedio. Va a haber zonas que van a tener un poco menos que eso, aproximadamente, hay variedad de números, pero aproximadamente toda la zona norte y quinta región va a estar más bien como en el 8% y toda la zona centro-sur va a estar más bien como en el 12%, y ese promedio da el 10,5% más o menos. Esta alza se debe a la componente de generación de la tarifa. Es importante distinguir eso porque no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que se ha estado discutiendo acerca de los medidores, ¿no? Esta alza proviene en realidad del precio de generación, que es la energía que las generadoras le venden a las empresas distribuidoras. Hay algunas luces respecto al sector del país que podría tener mayor incidencia esta alza. Lo cierto es que todavía resta esperar que se tome razón por completo por parte de la Contraloría para poder determinar finalmente en cuánto va a afectar en la cuenta de la luz esta alza ya anunciada cerca de un 10%, sumado, por cierto, toda esta incertidumbre y polémica que ha generado el recambio tecnológico de los medidores de las cuentas de luz en los domicilios, que sin duda todavía genera cierto resquemor en los usuarios por finalmente el costo que esto tiene, que también se va a ver reflejado en la boleta de la luz. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dani. Muy buenas tardes. Vamos a otras informaciones. El presidente Sebastián Piñera inauguró oficialmente el Año Parvulario 2019. Sí, en esta actividad la primera dama, Cecilia Morel, aprovechó de referirse a la huelga feminista convocada para este 8 de marzo. Vamos con Cintia Rubio, que nos tiene más detalles al respecto. Cintia, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, una mañana bastante ajetreada para la primera dama Cecilia Morel. Estuvo participando de un acto en la Fundación Integra, puntualmente en el Jardín Infantil San Luis de Macul, allí con varios anuncios, pero que estuvo marcado también por las declaraciones que hizo en torno a la celebración que se va a realizar durante la jornada de mañana del 8 de marzo, este día que ha tenido diversas consignas entre medio y al que el Ejecutivo también llega en un pie algo complicado. Todo a propósito de las declaraciones de la ministra del Ministerio de la Mujer, de la ministra Pla, durante los últimos días, cuando dijo que no estaba de acuerdo con la huelga feminista. Ha ido cambiando sí en sus dichos, primero porque dijo que esto estaba de alguna forma sobreideologizado, que se estaban pidiendo cosas que no tenían relación y que por lo tanto una huelga no se justificaba. Eso fue lo que ella quiso explicar. Y sin embargo eso fue cambiando con los días. Ella misma salió al paso de sus propias declaraciones para explicar qué era lo que tenía que ver con la huelga y no con el movimiento en sí, que este movimiento es un movimiento transversal y que ha sido el propio movimiento feminista el que ha logrado instalar los temas y hacer que estos permeen a las diferentes entidades de gobierno, a las empresas y también a las resoluciones que se han tomado. Sin ir más lejos, hay que decir que hay algunas empresas que ya han tomado la resolución de darle el día libre a las trabajadoras. También lo han hecho, por ejemplo, algunos parlamentarios con sus asesores y así como señal del respaldo a este Día de la Mujer. Y como bien ustedes saben, también hay un acto, una ceremonia que se está organizando en el Palacio de la Moneda, donde justamente la primera dama Cecilia Morel, la ministra del Ministerio de la Mujer, la ministra Isabel Pla y el presidente Sebastián Piñera, quienes van a tener los roles protagónicos. Por primera vez, la primera dama va a estar participando con un discurso dentro de este acto, donde además va a premiar de alguna forma, esto está todavía dentro de lo que se arma para la jornada de mañana, no todavía está cerrado,
va a haber una premiación a mujeres de esfuerzo, a mujeres trabajadoras, en las que se va a destacar a aquellas que han sacado a sus familias adelante. Por ejemplo, en los casos en que las mujeres solteras sacan adelante a sus hijos, pudiendo entonces trabajar, también criar a sus hijos y aprovechar algunos de los beneficios que se han dado, como lo que se ha avanzado en temas de las salacunas y también, por ejemplo, con las extensiones horarias en los jardines. A propósito de aquello de los llamados a la huelga, a paralizar mañana por parte de las mujeres y también a los otros llamados a participar de la manifestación, es que se refirió la primera dama Cecilia Morel y dijo que ella no va a participar de esto porque cree en otras formas también de celebración. Escuchemos las palabras de la primera dama. Impedir o obstaculizar el trabajo de otros no es la mejor forma de celebrar o de conmemorar. A mí lo que me importa es que nos respetemos todas las mujeres, que siempre los avances de la mujer han sido gracias a la unidad de todas las mujeres sin distinción. Lo que nosotros queremos es que cada una celebre o se agrupe con su sensibilidad y su grupo de pertenencia, pero en la medida que seamos pacíficos y que no nos obstaculicemos unos a otros. Y algo muy importante, yo creo, no nos demos instrucciones unos a otros de cómo ser, porque durante siglos las mujeres fuimos pauteadas, por así decirlo, de cómo ser, qué decir, cómo comportarnos, en qué trabajar o no trabajar. Lo que nosotros hemos ganado es justamente nuestra libertad. Respetemos nuestra libertad y respetémonos unos a otros y sobre todo celebremos en unidad. Bueno, que no nos pauteen y que esta huelga está generando obstáculos fueron dos de las frases que más repitió la primera dama durante las preguntas a propósito de esta celebración del 8 de marzo. Un acto en La Moneda entonces que va a contar con la participación de los subsecretarios, también de los ministros, se ha citado también a algunas parlamentarias y esto va a ser alrededor de las 10:30 de la jornada de mañana, con bastantes secretos también, y van a haber algunos anuncios allí. Pero les contaba yo que la primera dama participó de este inicio del año escolar parvulario y allí hubo también dos anuncios. Uno que tiene que ver con el relanzamiento de una propuesta que es puntualmente la Ley de Equidad de Educación Parvularia, que ya se está discutiendo en el Congreso Nacional y que lo que hace básicamente es aumentar los recursos de 126.000 pesos a 210.000 pesos, todo esto vía transferencia de fondos. Además, le suman a eso una subvención de apoyo a las necesidades educativas especiales, que son 55.000 pesos adicionales, y a eso se suma además aquellos que están en situación de vulnerabilidad, se hace un aporte adicional que va entre los 10.000 y los 20.000 pesos. Todo eso entonces llega a un monto de 285.000 pesos por niño, lo que es un aporte 67% más de lo que se había hecho durante los años anteriores. Un anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera y que también estuvo marcado por las palabras del mandatario para el proyecto de admisión justa, sin referirse a él derechamente, pero sí haciendo alusión a la forma en que se elige a los niños hoy en día para entrar a los colegios y cómo se va a hacer entonces aplicar el mérito por sobre este sistema de tómbola que ha sido tan cuestionado por el actual gobierno. Escuchemos al mandatario. Hoy día ocurre que si va a un establecimiento tiene una subvención y el mismo niño que va a otro establecimiento tiene otra subvención. Vamos a eliminar esa discriminación. Y esto es muy importante. Y aquí quiero reiterar que ojalá a nadie se le ocurra inventar una tómbola o un algoritmo para la forma en que los padres van a poder elegir esa educación de prekinder y kinder para sus niños, porque son los padres los que tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Sebastián Piñera. Lo último, comentar, Mauricio, que hay también un anuncio en materia de los jardines infantiles que tienen que ver con Fundación Integra. Se extendió el horario en que van a estar atendiendo a los niños. Eso es una extensión horaria que va desde las 4:30 hasta las 7:30 de la tarde. Son 35.000 párvulos los que van a ser beneficiados y esto con una inversión de alrededor de 25.000 millones de pesos. Todo entonces como buenas noticias y que hay algunos que están en discusión en el Congreso y otras cosas que se van a ir trabajando de forma inmediata como la extensión horaria. Buenas noticias entonces y todo en la previa a esta jornada del 8M que nosotros vamos a estar monitoreando desde acá al Palacio de la Moneda y también atentos a los detalles que se vayan conociendo de esa jornada. Claro, veremos cómo se da esa discusión en el Congreso. Muchas gracias, Cintia, por estas informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Bueno, es momento de revisar también información internacional. Para ello ya nos acompaña Ignacio Martínez. Ignacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? Mauricio, muy buenas tardes para ustedes. Buenas tardes para todos. El gigante chino
de las telecomunicaciones Huawei anunció que demandó a Estados Unidos por prohibir la compra de equipos y servicios de la compañía en suelo norteamericano, abriendo así un frente judicial ante las acusaciones de espionaje en su contra por parte de Washington y en un capítulo más del conflicto que existe entre el gobierno de Estados Unidos y esta gigantesca compañía. El Congreso de Estados Unidos nunca pudo proporcionar la más mínima prueba para respaldar sus restricciones a los productos Huawei. Nos vemos obligados a tomar esta acción legal como último recurso, indicó uno de los presidentes rotatorios de la compañía durante una conferencia de prensa organizada en la sede del grupo en Shenzhen, en el sur de China. El ejecutivo acusó a Estados Unidos de haber pirateado los servidores de Huawei y haber robado correos electrónicos de la empresa. La compañía es número 2 mundial del mercado de los teléfonos inteligentes y comenzó este año 2019 con una enérgica campaña de comunicación para combatir las acusaciones desde Washington que afirma que los equipos de telecomunicación de este grupo podrían estar infiltrados por el gobierno chino. Estados Unidos prohibió además a esta empresa participar en el despliegue de la red 5G, en el que la compañía es líder en el suelo norteamericano, y anima además a sus aliados occidentales a tomar medidas similares contra Huawei. Se trata, como decía, de un capítulo más de este conflicto entre el gobierno del presidente Donald Trump y la empresa china, tras la detención además de la directora financiera e hija del fundador de Huawei, Meng Wanzhou, hace algunos meses en Canadá, y a pedido de Estados Unidos por presuntamente haber violado las sanciones contra Irán. Ayer declaró precisamente la ex directora financiera de la compañía y tiene fecha para que se inicie la apelación en el mes de mayo. Vamos ahora a Venezuela. El líder opositor venezolano Juan Guaidó exhortó este jueves a Europa a intensificar las sanciones financieras contra el gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones que realizó al diario alemán Spiegel, Guaidó condenó duramente la decisión de la administración chavista de expulsar al embajador alemán de Venezuela por su apoyo al líder opositor. El jefe del Parlamento le pidió además al diplomático que permanezca en el país y fue recibido esta mañana en la Asamblea Nacional el representante diplomático alemán por Guaidó y su círculo más cercano, y se confirmó además que va a retornar a Alemania, donde fue llamado también a consulta. Los países europeos deben reforzar las sanciones financieras contra el régimen, afirmó Guaidó. La comunidad internacional debe impedir que el dinero de los venezolanos sea mal utilizado para asesinar, dijo, a opositores y pueblos autóctonos, declaró el autoproclamado presidente encargado de Venezuela. Maduro no tiene legitimidad para declarar indeseable a un embajador, agregó Guaidó, y agradeció el apoyo de Alemania. De hecho, hablando de Europa, hace un ratito nada más por Twitter, el presidente del Parlamento Europeo, Tajani, lo invitó a Guaidó a que concurra a ese parlamento, luego que el jefe opositor venezolano anunciara que estaba planificando un viaje a Europa para reforzar los apoyos a su gobierno encargado. El embajador alemán, Daniel Kriner, fue declarado persona non grata por el gobierno de Nicolás Maduro ayer, que lo acusa de injerencia en los asuntos internos del país, en otro hecho que ha sido duramente criticado por la oposición venezolana y a nivel internacional también. Por otro lado, Guaidó respondió a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien, recordemos, señaló que las sanciones internacionales han exacerbado la crisis en el país caribeño. El opositor venezolano dijo que es importante que la alta comisionada se informe mejor. Escuchamos lo que decía Guaidó. No tiene nada que ver con sanciones a corruptos, a violadores de derechos humanos, con la crisis que padece Venezuela. Apenas hace menos de un mes fue que aplicaron una sanción distinta a funcionarios. Así que parte seguramente de lo que vendrá a constatar la alta comisionada. Recordemos que este próximo sábado están convocadas nuevas concentraciones por parte de la oposición, tanto en Caracas como en distintos puntos de Venezuela, y a su vez una contramarcha, otra manifestación que fue convocada por el presidente Nicolás Maduro, por el chavismo, en lo que ha sido denominado como una marcha antiimperialista, en sus críticas también en contra de la injerencia principalmente de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela. Mientras tanto, en el país caribeño, el periodista estadounidense Cody Weddle fue liberado
este jueves tras más de 12 horas de detención por parte de militares venezolanos y ya fue deportado a su país, según confirmaron el medio para el que trabaja y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Cody Weddle ha sido liberado después de ser detenido por las autoridades venezolanas, señaló en Twitter el canal 10 News de Miami, para el cual reportaba este profesional. Previamente había recobrado la libertad su asistente venezolano, Carlos Camacho, quien fue apresado igual que Weddle el miércoles en su domicilio de Caracas por la Dirección de Contrainteligencia Militar. El Sindicato de la Prensa Venezolana informó que pudo comunicarse con el periodista estadounidense, que tiene 29 años, cerca de la medianoche del miércoles, y que confirmó que se encontraba bien. El joven ya fue deportado, como decía, a Estados Unidos en un vuelo de American Airlines a las 12 horas de Venezuela, 13 de Chile. Un periodista con 5 años en Venezuela deportado por informar, agregó el sindicato. Claro, no era un periodista que estaba Yo te iba a preguntar, viajando. ¿no? Que haya ido por, claro, a cubrir algo en particular. Claro, o que no haya ido con los papeles adecuados, la visa que correspondía, etcétera, sino que él residía en Venezuela. Sí, hace 5 años y estaba trabajando como corresponsal para diversos medios de Estados Unidos, y después de que fue liberado y habló públicamente, señaló, según consignan algunos portales internacionales de noticias, que lo habían detenido porque hace poco publicó un informe en el que hablaba de la división interna del ejército venezolano, refiriéndose a los militares que han desertado y han manifestado su apoyo a Juan Guaidó, y de hecho muchos han ido del país, principalmente a Colombia. El Departamento de Estado norteamericano había exigido en las últimas horas la liberación de este periodista, y además los arrestos ocurrieron el mismo día en que Estados Unidos anunció la revocación de visas a otros 77 venezolanos allegados al gobierno de Nicolás Maduro. La senadora republicana por el estado de Arizona, Marta McSally, la primera mujer en volar en combate para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, denunció haber sido violada por un oficial superior cuando estuvo en servicio. McSally, quien sirvió 26 años en la Fuerza Aérea y comandó un escuadrón de combate, reveló el ataque durante una audiencia del subcomité del Senado sobre agresiones sexuales en el ejército. También soy una sobreviviente de agresión sexual en el ejército, pero a diferencia de muchos valientes, no informé de haber sido agredida sexualmente, afirmó la actual senadora de 52 años. Como tantas mujeres y hombres, no confiaba en el sistema en ese momento, agregó McSally, quien indicó que los perpetradores abusaron de sus posiciones y que en un caso fue atacada y luego violada por un oficial superior. En las elecciones legislativas de noviembre, McSally perdió frente a la demócrata Kristen Sinema, pero luego fue nombrada para ocupar el escaño que perteneció al fallecido ex senador John McCain, un caso que fue conocido en las últimas horas y que genera gran conmoción y polémica tras las declaraciones y denuncias realizadas por esta senadora republicana de Estados Unidos. Y nos quedamos en ese país donde la primera dama Melania Trump encabezó hace un rato nada más la premiación Mujeres Valientes, en la que fueron reconocidas 10 mujeres por sus distintos aportes a la sociedad un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Melania Trump reconoció, junto al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, la labor de 10 mujeres de distintas partes del mundo en una gala celebrada en el Departamento de Estado en Washington, un día antes, como decía, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tiene previstos varios eventos en todo el mundo. Desde que comenzó la iniciativa en 2007, el gobierno de Estados Unidos ha premiado a 120 mujeres de más de 65 países del mundo. Repasemos lo que decía Melania Trump. Throughout history, women have contributed in so many ways to our society. Tomorrow is International Women's Day, yet another opportunity to recognize the work of women throughout time. Women continue to influence the world in so many powerful ways. We now have more women in Congress than any other time in our nation's history. En Estados Unidos, las 7 personas que encontraban desaparecidas tras los tornados que afectaron al estado de Alabama fueron encontradas a salvo. Vamos a venir con esta información y otros temas internacionales tras la pausa en 24 tarde. No se vayan, ya venimos.
Seguimos adelante, amigos, en 24 tarde con la información internacional. Lo que les decía antes de la pausa, las 7 personas que se encontraban desaparecidas tras los tornados que afectaron al estado de Alabama en Estados Unidos fueron encontradas a salvo. Las autoridades locales confirmaron que estas personas rescatadas se encuentran en buen estado y aseguraron que el área afectada por el evento climático cuenta con los suministros básicos. Sin embargo, la reconstrucción tomará un buen tiempo. Las tareas de búsqueda y rescate de personas desaparecidas finalizaron este miércoles. Al menos 2 tornados golpearon el sur del estado de Alabama el pasado domingo y al vecino Georgia, dejando un total de 23 fallecidos, incluidos niños, y provocando importantes destrozos, siendo los más devastadores desde el año 2013 en Estados Unidos. Además, provocaron el corte de energía eléctrica en unas 20.000 viviendas. Por el momento, el estado de emergencia se mantiene y se ha extendido en toda la región sur del país para asegurar fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas. Mientras que en estos días se realizarán los funerales de las víctimas, los cuales serán financiados por 2 compañías de la zona que evitaron publicitar sus nombres. Vean esta imagen que es impactante. 1.500 rayos cayeron en solo 5 minutos durante una tormenta eléctrica en el sur de California durante la madrugada del miércoles. Debido a las condiciones climáticas en los condados de Santa Bárbara y Ventura, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta por las inundaciones en la zona que fueron generadas por estas tormentas y la policía evacuó ya a unas 3.000 personas. El temporal afectó en total a 10 estados, desde Iowa hasta California, aunque este último fue el más perjudicado y donde se registraron en toda la noche un total de 2.200 relámpagos. Las autoridades siguen en alerta ya que esperan que las lluvias y la nieve continúen para que luego la tormenta se dirija hacia el norte del país. Mauricio, Patricia. Impresionante. Muy bien, Ignacio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. De nada, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, y el llamado a huelga hecho por coordinadoras feministas por el Día de la Mujer ha generado controversia por las implicancias que podría tener para los trabajadores del sector público y privado. Claro, vamos a tratar de resolver algunas de las dudas que hay en el ambiente junto a Verónica del Pozo. Ella es miembro del directorio de Abogadas Feministas. Abogada, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauricio. A ver, lo primero es saber, claro, este llamado a huelga se ha hecho ampliamente. ¿Qué pasa con aquella mujer trabajadora que acoge el llamado y definitivamente mañana no asiste a trabajar? ¿Qué consecuencias legales podrían haber para ella? Bueno, en ese caso habría que distinguir entre las trabajadoras del sector público y las trabajadoras del sector privado porque hay regulaciones jurídicas que son diferentes. En el caso de las trabajadoras del sector público, pueden hacer uso de sus días administrativos o de su feriado legal en caso de tener, o también compensación horaria. Si no hace uso de estos mecanismos que están establecidos para que pueda no asistir al lugar de trabajo, la trabajadora también podría ser sumariada y en algunos casos podrá establecerse alguna sanción como el descuento del día o bien una amonestación verbal o escrita. O sea, no existen ahí alternativas para aquellas que a lo mejor están pensando en sumarse a esta huelga, no concurrir mañana a cumplir con sus actividades laborales. La alternativa es que hagan uso de sus días administrativos o su feriado legal o bien de compensación horaria. Claro, pero eso significa solicitar ese permiso, ¿no? Que se le autorice pedirlo, pero llegar y faltar traería consecuencias. Eso constituiría, claro, una inasistencia injustificada y podría el empleador aplicar, digamos, a través de un sumario administrativo alguna de las sanciones que están en el estatuto, como el descuento del día. Ya, eso en el sector público. ¿Y qué pasa en el sector privado? Sí, en el sector privado es distinto porque las sanciones tienen que estar establecidas en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. En ese caso hay que revisar lo que dice este reglamento y por lo tanto va a depender, digamos, del criterio del empleador si aplica o no aplica sanciones. Las sanciones en el caso del sector privado siempre tienen que estar justificadas en relación con el perjuicio que producen a la empresa. Por lo tanto, aquí va el empleador a tener que probar cuál es el perjuicio que le produce la inasistencia de la trabajadora. Sí, desde su perspectiva, abogada, como integrante del directorio de Abogadas Feministas, ¿está de acuerdo con que se haga este llamado a huelga en conmemoración del Día de la Mujer? Lo que pasa es que hay que aclarar algo que quizás no está tan claro, digamos, en la opinión pública, que el llamado a huelga no es necesariamente al paro efectivo.
nosotras sabemos que las mujeres más precarizadas, justamente, que son las que no tienen contrato de trabajo, no pueden parar mañana, no pueden dejar de asistir a su trabajo porque el riesgo es demasiado grande. Y en ese sentido, la coordinadora 8 de marzo ha hecho un llamado a adherir a la huelga de distintas maneras, por ejemplo, con el uso de las cintas moradas, actividades de agitación o de reflexión en los lugares de trabajo u otras formas de manifestación, distintas al paro. Ahora, algunos de estos llamados han sido interpretados de manera incluso contradictoria. Por ejemplo, se está pidiendo no concurrir al comercio establecido. Ocurre que algunas mujeres, digamos, son dueñas de esos locales de comercio establecido o trabajan allí. ¿No se termina con esta manifestación perjudicando incluso a mujeres que a lo mejor están a favor de esta movilización? Lo que pasa es que el feminismo y el movimiento feminista, y esta es una huelga feminista, no necesariamente responde a las problemáticas concretas o individuales de las mujeres. Esto tiene un sentido estructural y por lo tanto el llamado a no consumir, por ejemplo, a no utilizar el comercio el día de mañana, es para generar un impacto en el sistema productivo, dado que el feminismo ha diagnosticado que es el sistema productivo en su conjunto el que mantiene a las mujeres en una situación de precariedad y por lo tanto de subordinación y expuestas entonces a la violencia y a la discriminación. Entonces el llamado a no utilizar el comercio es para poder impactar en las políticas públicas y en la regulación del sistema productivo completo. Sí, abogada, ¿qué le parecen las críticas que se han generado en torno a este llamado a la huelga? Y quiero remitirme a este correo electrónico que envió un decano de la Universidad de Santiago, donde él decía que le parecía el colmo de los ridículos, que esto significa inactividad de la mayoría, aprovechamiento de alguna minoría, y mencionaba él a su madre, decía, nunca se le habría ocurrido hacer una huelga y dejarnos sin comida o algo similar por sus reivindicaciones feministas. Sí, bueno, a las feministas nos tildan de muchas cosas y al movimiento feminista últimamente, desde el gobierno sobre todo, se nos ha criticado por estar siendo utilizadas por algunos sectores. A mí me llama la atención que se desconozca el carácter político que tiene el feminismo. Se tiende a decir que el movimiento feminista se politizó, como si eso fuera algo negativo. El movimiento feminista es político, porque el movimiento feminista intenta modificar la distribución de poder en las relaciones sociales. Por lo tanto, sí vamos a incomodar. Las formas en que decidimos manifestarnos tienen que ser incómodas para la sociedad y por lo tanto me llama mucho la atención que desde fuera del movimiento feminista nos digan cómo las feministas tenemos que manifestarnos. Desde ese punto de vista, cuando se dice que el movimiento es un movimiento político en sí, ¿ser feminista es ser de izquierda? Esa es una pregunta muy recurrente. Sí. Yo pienso que, bueno, y desde ABOFEM hemos problematizado mucho este tema. Nosotras no creemos que necesariamente hay que ser de izquierda para ser feministas, pero sí creemos que el feminismo es incompatible con algunas posturas de políticas públicas neoliberales que intentan disfrazar el feminismo como una lista de reivindicaciones, por ejemplo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, sin considerar en qué condiciones se incorporan las mujeres a ese mundo laboral. Nosotras no queremos incorporarnos al mundo laboral en las mismas condiciones precarias que están nuestros compañeros, porque además nosotras tenemos que llegar a la casa a cumplir una doble jornada. Entonces, el movimiento feminista plantea modificaciones radicales al sistema productivo y repensar las relaciones de producción y de reproducción de la fuerza productiva. Y en ese sentido sí es incompatible con las políticas que intentan conservar el sistema hegemónico vigente. Sí, y lo otro, perdón, dentro de la corriente, llamemos feminista, hay diferentes tendencias y hay una de ellas más radical que se autocalifican incluso de separatistas. ¿Qué pasa con aquello, digamos? Porque ello también ha llegado incluso a ser ridiculizado cuando se excluye derechamente a lo masculino, se excluye a los hombres, incluso en el momento de tomar una decisión. Por ejemplo, en el momento de votaciones, está bien, votamos todos, pero el voto de los hombres, por ejemplo, no vale. Sí, creo que es importante distinguir el separatismo como teoría política y como práctica política. Como teoría política, el separatismo plantea
el feminismo, perdón, no plantea necesariamente el separatismo, porque lo que plantea el feminismo es un cambio en la estructura social que permita a hombres y mujeres desenvolverse libremente y relacionarse en una convivencia sana. Por lo tanto, los hombres no están excluidos teóricamente del feminismo. Como práctica política, el feminismo ha tenido espacios separatistas y yo creo que el separatismo tiene sentido en algunos espacios. Las mujeres necesitamos algunos espacios resguardados de los hombres para poder hablar de los problemas que nos han afectado históricamente, para poder hablar de cuestiones que a veces son muy íntimas y que nos cuesta hablar delante de los hombres. Y en otros espacios también de participación política, también necesitamos visibilizarnos nosotras como líderes y levantar nuestras voces. Por lo tanto, en ese sentido, como práctica política, la exclusión de los hombres o la participación de los hombres en una segunda línea tiene sentido para poder posicionar a las mujeres en el discurso político. Abogada, pero por ejemplo, para lo que tiene que ver con la marcha del día de mañana, uno ve en redes sociales que hay algunas mujeres que proponen directamente que los hombres no se hagan parte de esa movilización, que no participen en la movilización. ¿Está de acuerdo con esa propuesta? No, nosotras no hemos planteado nunca algo de esa naturaleza. Lo que sí nosotras apoyamos, y de hecho vamos a marchar en el bloque separatista, que es un espacio de la marcha, que va a estar destinado solamente a marchar entre mujeres, porque queremos que sea un espacio resguardado y protegido. De nuevo, ahí el separatismo tiene un sentido de práctica política y no de teoría política. Los hombres pueden ir a marchar con sus compañeras, y pueden ponerse, digamos, detrás de este bloque separatista y marchar en todo el espacio mixto que va a tener la marcha. Ahora, evidentemente, si estamos llamando a que las mujeres participen activamente mañana durante todo el día en las actividades de la huelga y en la marcha, va a ser muy importante que los hombres, los compañeros, puedan apoyar a sus compañeras con las labores de cuidado del hogar o de los niños, para que las compañeras puedan ir a marchar. Sí, abogada, sabe que una pregunta recurrente a propósito de toda la conmoción que se ha generado por este llamado del 8M, y estaba recién revisando, por ejemplo, el caso de un diputado en el Congreso que envió chocolates a sus colegas y algunas de ellas se lo agradecieron, pero se los devolvieron. Ni flores ni chocolates, dicen algunos. Y la pregunta que surge es, bueno, mañana, Día de la Mujer, ¿qué debe hacer un hombre? Sí, yo creo que no hay que ser tan duras con los hombres, porque tanto hombres como mujeres estamos en un proceso de construcción permanente y nadie tiene superado, digamos, el patriarcado ni una credencial feminista. Estamos todos metidos en un mismo sistema patriarcal que nos ha permeado de prácticas y de ideas que digamos, tenemos muy pegadas en la piel. Entonces, yo no sería muy juiciosa con los hombres que mañana quieran tener un gesto amable, pero sí aprovecharía la instancia para poder educarlos y contarles que el día 8 de marzo no es un día de celebración de las mujeres, sino es un día en el que conmemoramos la lucha sindical de muchas mujeres que en la historia murieron reivindicando sus derechos laborales. Por lo tanto, no es un día para celebrar, sino un día para levantar la lucha, ¿no? Muy bien, abogada. Muchas gracias por comentar con nosotros esta previa del 8 de marzo. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, y la selección femenina de fútbol tendrá su propio camarín en el Estadio Nacional, un hito para la Roja que está clasificada ya para la Copa del Mundo. Así es. Davor Juranovic nos va a mostrar este nuevo rincón del Coliseo de Ñuñoa. Davor, cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes. Claro, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Quedan 3 meses nomás para que Chile comience a disputar esta Copa del Mundo femenina en Francia y ya se avanza en un paso más para que se sienta más en casa, más gratamente la selección chilena cuando juega y entrena acá en el Estadio Nacional. Y hoy día se ha inaugurado este camarín, justamente en el marco de esta Semana de la Mujer a puertas del 8 de marzo. Hoy día el gobierno le ha entregado formalmente a la selección chilena este nuevo camarín, que es más o menos similar al camarín que utilizan los hombres. Ustedes lo están comenzando a ver ahí en imágenes, mientras yo voy a buscar a quién va a oficiar de guía turística de este nuevo camarín de la selección femenina, la ministra del Deporte, Polín Cantor, que nos acompaña a esta hora en 24 horas. Ministra, felicitaciones primero por esta iniciativa. Cuéntenos qué la motivó a tirar el carro de alguna manera para tener este camarín. Muchas gracias, la verdad es que ha sido un día bien emocionante. Esta idea nace cuando el año pasado partimos a ver a La Roja en la Copa América. Llegamos al partido inaugural,
fue una sensación maravillosa ver ese estadio lleno. Después vemos que son vicecampeonas y nos damos cuenta que no tienen un camarín propio. Entonces dijimos, esto no puede ser. Acá hay un sentido de justicia. Si nosotros, como gobierno, estamos hablando de emparejar la cancha, tenemos que partir con algo que puede ser simple, que es el camarín. Y nos pusimos a trabajar en eso, le contamos a la NFP, le pareció que era una muy buena idea, que era necesario, y hoy día ya lo estamos inaugurando, conseguimos los recursos, lo pudimos hacer, y creemos que esto tiene que marcar de verdad un antes y un después en todo lo que es el fútbol femenino, un deporte que además cuando uno piensa siempre en fútbol, es un deporte siempre ha sido de hombres. Entonces aquellas mujeres que se han atrevido, que rompieron con la barrera social, con los estereotipos, con todo eso, y hoy día tener un camarín al lado del de hombre, y puedo decir incluso con orgullo que este está más bonito y es mejor que el de los hombres, es una señal potente, para las mujeres de que acá estamos de igual a igual. Ministra, vamos a recorrer un poquito el camarín mientras usted nos sigue contando cuáles son los atractivos o la nueva infraestructura que tiene disponible las mujeres en nuestro país. Hay que decir también que este no es ni el camarín de la Universidad de Chile cuando juega de local, ni tampoco es el camarín de los hombres. Este es otro camarín que existía en la infraestructura del Estadio Nacional, pero que estaba botado, bien alejadito de las manos de gato y la mano de Dios, ¿no? Absolutamente. Este era un espacio que no se está usando, que estaba absolutamente abandonado y que lo recuperamos para que sea exclusivo el camarín de la Roja Femenina. Ellas deciden si algún día lo quieren prestar. Ministra, ¿dónde estamos acá? ¿Qué parte del camarín? Acá estamos en una parte que en el fondo es donde ellos me ponen acá toda la parte como de utilería, a veces traen camillas para la parte kinesiológica. Acá es donde los técnicos traen, esto se llena, nos pidieron que el espacio, nos pidieron que fuera lo más abierto posible. Nosotros queríamos ponerle repisas y distintas cosas y nos dijeron lo que sí, dejen estos lockers, te los puedo mostrar acá, porque acá también tienen un espacio que no tienen los otros para dejar cosas en el fondo de ellas que puedan tener y contar con este espacio. Pero acá este es un espacio que cuando hay partido está lleno de cosas y es bien desordenado. Ministra, vamos a seguir recorriendo este camarín. Acá está el espacio para los jugadores. Hay 24 posiciones, por supuesto. Ahí está el puesto de Cristán Endler, de Marjorie Hernández, también de Daniela Pardo, de Yesenia López, de Carla Guerrero, de tantos nombres que tenemos que ir familiarizándonos también como país, porque nuestra selección va a debutar exactamente en 3 meses más. El 7 de junio allá en Francia, frente a Suecia. Luego va a tener que enfrentar a Tailandia y también a los campeones, que es Estados Unidos. Ministra, sigamos recorriendo. Acá hay algo que le hace un guiño también a las históricas estaciones del metro. Ustedes se acordarán de esto tan característico de las estaciones de la línea 1. Se ha recuperado, esto es parte de lo original que había en este lugar. Solamente se ha retocado para que se vea bonito, pero es parte de lo que había ya en el Estadio Nacional. Ministra, los baños. Tan importante. A ver. Acá hicimos un cambio que no lo podían creer, estaban felices. Parece increíble, las puertas. Ellas siempre llegan a un camarín y es todo abierto. Acá están felices, hay puertas, son privados, algo que para las mujeres, para nosotros es sumamente importante. Y lo otro, también acá, que fue clave, el espejo. Ellas miraron acá y dijeron, acá tenemos un espejo grande, un espejo donde nos podemos preparar. Acá para ellas es importante el tema de las cremas, el tema del gel, verse bien, porque acá si bien es un deporte que puede ser rudo, pero el tema femenino está siempre presente. Sí. Y eso para ella era fundamental. Así que todos estos detalles acá del jabón, incluso quedamos con un compromiso, quedé con la Daniela que le dije la primera vez que jueguen acá, le dije escríbame a mi WhatsApp personal, esto es un tema entre ella y el equipo, y díganme qué cosas, qué cremas, qué gel, qué es lo que les gusta, y yo personalmente se los voy a traer de regalo. Ministra, antes de ir a ver la copa que está afuera, quiero mostrarle aquí a la cámara rápidamente el sector de las duchas que también está acondicionado. Hay varias posiciones para que después de los partidos o en el entretiempo las jugadoras puedan ducharse claramente. Ha sido todo remozado. ¿A cuánto es la inversión que hizo acá el Ministerio del Deporte? Acá fueron casi 20 millones de pesos, así que una inversión igual importante. Y con esto ha quedado realmente en excelentes condiciones, con todo lo que se necesita y sobre todo, y que quede con ese toque también femenino. Claro. Bueno, ministra, vamos a ver la Copa. Ojalá que la Copa que está de visita en nuestro país regrese a mediados de julio cuando termine la Copa del Mundo, porque es la primera vez que nuestro país va a participar en un campeonato mundial femenino, así que hay mucha expectativa
lo que se pueda realizar y por supuesto el gran anhelo, lo vamos a mostrar ahora en directo acá en la cámara, es que nuestra selección regrese con este trofeo, la Copa original. Ya vino en otras oportunidades la Copa del Mundo adulta, ha estado en varios Trophy Tour acá en Chile cada vez que nuestro país ha participado en las Copas del Mundo masculinas, pero acá está la Copa femenina, ministra. Así es, a ver, esta Copa, precisamente esta, la pueden tocar solo 3 países, Estados Unidos, Alemania y Japón, que son los que ha ganado, porque esta Copa se hace el año 99. Es una copa que pesa 5 kilos, tiene 50 centímetros de alto. Y ahora el desafío nuestro es que esta copa sea nuestra. ¿Usted no la ha podido tomar tampoco? No la puedo tocar, no la puedo tomar. Pero yo creo que esta copa tiene algo que uno la mira y por lo menos lo que hemos comentado y a mí lo que me habla o me dice, esta copa acá hay un reflejo del poder, de lo que significa ser campeona del mundo, pero también de la elegancia y del estilo. Porque eso somos las mujeres, somos poderosas, pero somos estilosas y tenemos elegancia. Claro. Y yo creo que esta copa refleja todo eso y fue hecha por un diseñador italiano, que yo creo que conceptualizó muy bien eso. Claro, está muy custodiada además por personal de la FIFA que ha llegado en este Trophy Tour de esta Copa del Mundo femenina por todo el planeta. Va a estar un par de horas más acá en Chile. Desafortunadamente no está abierta al público, así que somos algunos privilegiados nomás las que hemos podido ver esta copa, tocarla, o sea, mirarla, pero no tocarla. Ojalá que regresen en julio a Chile. Queremos que regrese, se puede mirar, pero no tocar. Además acá nos ha acompañado Sara, ella es la directora que estuvo acá acompañando a la Copa de todo lo que es el departamento competitivo femenino de la FIFA. Así que la verdad es que es muy importante también para nosotros, nos ha dado mucho, nos ha contado mucho de cómo se ha ido desarrollando el fútbol femenino en el mundo y aprovechar, yo creo también es importante lo que ha pasado con Santiago Morning, que fue reconocido por la FIFA por la profesionalización de la parte femenina, y eso es clave porque creemos que una vez que un club hace la diferencia, hay un líder, el resto empieza a seguir. Ok, muchas gracias, ministra Pauline Cantor. Nos despedimos nosotros desde el Estadio Nacional. Otro día hablaremos con la ministra sobre si Chile o no va a organizar la Copa del Mundo el año 2030, pero ese es otro tema, así que seguramente vamos a seguir con más noticias del deporte próximamente. De todas maneras, muy bien, muchísimas gracias, Davor, también a la ministra por la gentileza. Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, 2 de la tarde con 30 minutos, momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más noticias. Muy bien, estamos listos para revisar información del magazine. Con compañía, Carolina Gutiérrez. ¿Cómo están? Muy bien. Pues, qué bueno, me alegro mucho. Vamos a comenzar este día jueves, como siempre, con nuestra agenda magazine y noticias que llegan del mundo del espectáculo y que tienen como protagonista al señor Michael Jackson, que este año se cumplen 10 años de su muerte. Lo que ha causado un revuelo ha sido un documental que se presentó en el pasado Festival de Sundance, que revelaba los abusos a 2 menores que hoy tienen más de 30 años. Un documental que dura 4 horas, que va a ser exhibido, que ya fue exhibido por HBO a nivel internacional y que en Latinoamérica lo podremos ver el próximo 16 y 17 de marzo. ¿Y por qué ha causado tanto revuelo? No solamente porque la familia de Michael Jackson ha dicho que este es un oportunismo para seguir enlodando la imagen del cantante y porque solo este documental muestra una parte de la historia, que es la parte justamente en que 2 niños fueron abusados en reiteradas ocasiones. Aquí está el testimonio de ellos registrado en este documental, que además trae coletazos con respecto a la música del cantante y la difusión de esta en las radioemisoras de todo el mundo. Algunas ya comenzaron a retirar la música de Michael Jackson de su programación y se han sumado otras. Partió en la BBC 2 en Inglaterra y se han sumado Australia, Nueva Zelanda y también Canadá, los que ya han advertido que la música del reconocido ex rey del pop va a ser sacada de la programación. Sí, además, su hija, Paris Jackson, también hizo unas declaraciones y dice... Perdón, es que abre toda una controversia respecto de la persona
respecto de su obra. Claro. Porque esto también se puede extender, no sé, Woody Allen también ha recibido acusaciones, pero por eso sus películas debieran dejar de ser exhibidas. Ese yo creo que es la polémica y es la conversación que se extiende también a los que programan la cartelera en los cines, a los que programan la música y por supuesto atiende a los momentos que estamos viviendo, atiende también a... está haciendo mucho ruido esto, los testimonios son realmente, parece que conmovedores y en algunos ratos escabrosos. Yo no he podido ver el documental aún, espero hacerlo cuando se exhiba próximamente en nuestro país. La hija de Michael Jackson, Paris Jackson, también advirtió que todo el revuelo que ha causado este documental de 4 horas podría afectar su carrera como actriz. Sí, ya ha desmentido también estas acusaciones. Lo que llama la atención es que ahora se produzca este revuelo, estas consecuencias, cuando los rumores han existido siempre y además Michael Jackson enfrentó un proceso judicial en el año 93 que al final se zanjó todo con un acuerdo extrajudicial. En algunos casos con un acuerdo extrajudicial, en otros casos porque las pruebas no eran contundentes. Lo que está ocurriendo aquí es que este documental recoge gran parte de los testimonios, no solamente de estos adultos que fueron abusados desde niños. Uno de ellos tenía 7 años, el otro tenía 14 años. Hay testimonio de los padres, los que también se hacen de alguna manera un mea culpa. Vamos a ver qué ocurre entonces con esta determinación, si será imitada o seguida por el resto del mundo. Incluso Oprah Winfrey entrevistó a los protagonistas de este documental que en Chile podremos ver el próximo 16 y 17 a las 20:30 horas. Quiero hacerles una pregunta a ambos. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo un 7 de marzo de 1989, o sea, hace 30 años más o menos? No me acuerdo exactamente, pero sí te puedo decir dónde estaba geográficamente ubicada, que era en San Fernando. Muy bien. Estaba lamentándome no haber comprado entradas para el show de Rod Stewart. Bueno, yo me voy a sumar a esta celebración. ¿Y por qué la traemos a colación en el día de hoy? Porque este fue un hecho histórico, no solamente para el recinto del Estadio Nacional, sino que aquí se abre un antes y un después con los mega conciertos en nuestro país. Este señor, que se llama Rod Stewart, hace 30 años marcó en nuestro calendario este hito histórico, sobre todo porque el británico llenó el Estadio Nacional con más de 80.000 personas y así yo diría que vivieron un momento no solamente de catarsis, yo creo, sino que también se abría la posibilidad de que grandes estrellas de la música no miraran a Chile como un puente, que hasta ese momento lo era un puente entre Brasil y Argentina, donde venían a tocar, porque en Chile no se podía. Se abría también la posibilidad, se terminaba la dictadura y comenzábamos entonces a vivir un proceso de cambio que también se hace con los megaconciertos, que hoy día, para esta nueva generación, es como pan de cada día, es como decir, ¿quién viene este año? ¿Cuánta plata junto para ver a mi artista favorito? No por algo, Rod Stewart volvió varias veces y le preguntaron si se acordaba de ese momento y se acordaba si en el calendario en Chile se iba a recordar como un hito histórico en el ámbito de la música. Yo estaba ahí y no puedo creer que ya hayan pasado 30 años. Ya, pero eso no más quiero decir. Pero fuiste y... ¿Lo dejaban entrar niños? ¿Ah? ¿Se dejaban entrar niños? No, había una... Iba acompañado de sus padres. Había una wincha de medir y si uno alcanzaba el tamaño te dejaban pasar. Está muy bien. Bueno, 30 años, ¿cómo se pasa el tiempo? Vamos también a recordar que hoy día muchos estaban esperando que aterrizara a nuestra cartelera Capitana Marvel. Al fin llegó, entonces a partir de hoy vamos a poder ver la primera película de Marvel protagonizada por una mujer que efectivamente deja un mensaje feminista, pero también es muy entretenida. Está protagonizada por Brie Larson, la ganadora del Oscar, ¿se acuerdan? En el 2015 por esa película que se llamó The Room. Tiene 29 años y ahora es el turno entonces a la primera película protagonizada por una superheroína, codirigida por una mujer, Anna Boden, junto a su marido, Ryan Fleck, y también escrita por varias mujeres. Esta es también un hito en la factura Marvel que ya nos demostró con Pantera Negra, que se abre también el abanico para traer a este universo a heroínas. Esta es una precuela
que se integra con armonía a la franquicia que empezó en el 2008 con Iron Man. Está situada en los años 90 y atención aquí con la banda sonora, sobre todo los que les encanta ese recuerdo de fines de los 80, principios de los 90. Y aquí, por supuesto, como lo hicieron en algún momento los Guardianes de la Galaxia, con guiños a la música ochentera, aquí los guiños son a la época de los 90. Esta es una precuela de toda la saga que se va a cerrar con Avenger Endgame, que se va a estrenar próximamente. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Yo lo único que me faltó un poquito es la parte un poco más romántica, como del enamoramiento, alguna cosita, algún guiño más romántico. No está en ello, Capitana Marvel. Claro, tiene otras prioridades. Objetivos y misiones. Brie Larson está fantástica en Capitana Marvel. A partir de hoy, entonces, en todas las salas de cine de nuestro país. Buena alternativa entonces para el fin de semana. Muy bien. Mañana tengo pase para venir. ¿Sí? Sí, y voy a tener hartos panoramas. Ya, pues acá nos vemos. Así que nos vemos. Ideas para el fin de semana. Carola. Así celebramos todos juntos el Día de la Toda Mujer. la razón. Tal cual. Muy bien. Ya, nos vamos nosotros a una muy breve pausa. En instantes regresamos con más 24 tardes. Sigan con nosotros. Regresamos con más informaciones. Un hombre fue detenido tras intentar agredir a carabineros en Villa Alemana. Sí, el hombre habría amenazado con un martillo y un hacha a sus vecinos, obligando a la intervención policial. Vamos con Leonardo Acuña, que nos tiene más detalles. Leonardo, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nos vamos de inmediato con esta información, en primera instancia con el video para que ustedes vean. Nosotros nos encontramos ahora en este sector, calle El Roble de Villa Alemana. Todo se inició durante la tarde de ayer cuando unos vecinos quisieron darle sepultura a una mascota, a un perro que tenían justo enfrente de la casa de este hombre que nosotros estamos viendo que tiene un altercado luego con carabineros. Esta persona se ofusca, dice que no pueden enterrar a este perro ahí, a esta mascota, y es en ese momento cuando comienza una discusión con estos vecinos. Saca un martillo, saca una especie de hacha pequeña y los comienza a intimidar. Según nos indica, Carabineros habría agredido a una de las vecinas. Luego nosotros conversando con él, con don José, nos dijo que eso no habría sido cierto. El punto es que la situación se mantuvo insostenible por varios minutos. Fue por eso que los mismos vecinos decidieron llamar a personal de Carabineros, que llegó con un amplio contingente al lugar para intentar detener a esta persona, retenerla en este caso, y fue en ese momento cuando también intimidó a personal de Carabineros. Es por eso que ellos tuvieron que utilizar su arma de servicio para intimidar a esta persona. No dispararon, no percutaron en ningún momento ningún tipo de disparo, pero solo fue para intimidarla. Esta persona no dio pie atrás, siguió en este caso agrediendo a personal de Carabineros, y es en ese momento ya cuando llega personal especializado, incluso con un escudo, para poder evitar de que en definitiva esta persona los siguiera atacando. El resultado fue un efectivo de Carabineros que resultó lamentablemente lesionado, al igual que esta vecina que resultó con lesiones menores. El hombre fue detenido, luego fue pasado control de detención durante hoy en la mañana, pero fue dejado en libertad. Según nos indicaron, tiene antecedentes médicos, sufriría de esquizofrenia, es por eso que también todos esos antecedentes servirían. Él nos comentó, conversando ya con él, que él no está medicado, que le faltan unas pastillas y por eso habría tenido este tipo de reacción. Yo los quiero invitar a escuchar algunas declaraciones justamente de esta situación, este hecho bastante conflictivo que ocurrió durante la tarde de ayer acá en Villa Alemana. Escuchemos. Mira, estábamos enterrando al perro y el caballero salió y dijo que quería que no hiciéramos el hoyo ahí porque iba a quedar ese olor que despiden los perros. Nosotros le dijimos que compramos 7 kilos de cal, pero él insistió que no, y salió, le quitó la pala a mi hermana, empezó un forcejeo, ahí le dañó un poco la mano a mi hermana, y salió con un martillo, con un diablo y ¿qué era el otro? No me acuerdo, pero era un hacha. El carabinero, viendo el peligro inminente, en este caso, que actúa esta persona, que obviamente lanzaba, en este caso, piedras también, hacia el personal policial, y también actúa con una actitud de poder lesionar al carabinero con esta hacha. Carabineros activa protocolo. Me pegaron con un fierro, los locos esos, con un fierro me golpearon, me tiraron los tarros salmones adentro, están ahí, pero aquí, en la nuca. ¿Y es verdad que usted les tiró piedras? Que con el Sí, hacha una piedrecita, sí, pero el hacha no la tiré yo. Ellos estaban con una escudo ahí y yo les dije que saliera para afuera. Quebraron los vidrios allá adentro, todo.
Como ustedes pudieron apreciar en las imágenes, también nosotros pudimos conversar con el partícipe de este video, el involucrado, con don José, quien nos comentaba de que, claro, él no estaba medicado ahora, tenía que ir a buscar sus pastillas durante la tarde, pero que él decía que en ningún momento intentó agredir a su vecina, en este caso, ni tampoco a Carabineros. Bueno, las versiones son bastante dispares, no son parecidas. Carabineros dice que él sí fue muy agresivo, mientras él dice que no, que no intentó agredir absolutamente a nadie. Por eso la situación es bastante confusa. Él quedó en libertad y aseguró que por lo menos iba a ir a buscar las pastillas para un poco tranquilizarse, porque no podía dormir durante las noches, y esta situación también. Nosotros veíamos su cara y él asegura que fue golpeado, maltratado por personal de Carabineros, hecho que también va a ser investigado, bien digo, acá en el sector de Villa Alemana. Como les digo, la situación ahora está bastante más tranquila. Definitivamente el perro, a la mascota, sí le pudieron dar sepultura. Esta persona, don José, fue detenido, pero ya fue dejado en libertad y aseguró que iba a intentar no tener ningún tipo de problema con sus vecinos, como el video impactante que nosotros podemos ver ahí, que se enfrascaron en una discusión Carabineros con este caballero acá en calle El Roble de Villa Alemana. Muy bien, Leonardo, gracias por esta información desde Villa Alemana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos vamos al norte del país para contarles de un hombre que ingresó hasta el Hospital Regional de Iquique y allí atacó con un cuchillo a su expareja. Debido a las lesiones, la mujer se encuentra internada de gravedad. Sí, esta persona tiene antecedentes por violencia intrafamiliar. Desde la región de Tarapacá nos informa Jorge Solimano. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Consternación existe en Iquique, principalmente aquí en donde nos encontramos, en el hospital regional de esta ciudad, luego que esta mañana una funcionaria del hospital fuera atacada brutalmente por su expareja, un exfuncionario del hospital de Iquique. El sujeto a las 8 de la mañana ingresó al hospital, esperó a su ex esposa y la atacó brutalmente, salvajemente, propinándole 8 puñaladas en distintas partes de su cuerpo. 5 de ellas la mantienen comprometida con su estado de salud. Las informaciones recopiladas durante esta mañana indican que el sujeto habría utilizado un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, el que utilizó para atacar a su ex pareja. El sujeto fue capturado en el mismo lugar de los hechos por guardias de seguridad del hospital de Iquique. En ese momento el individuo se autoinfirió una herida cortante que también lo mantiene internado en el hospital de Iquique. Hasta este lugar llegaron Carabineros, personal de la Bocar que realiza los peritajes por orden del fiscal de turno. Vamos a conocer reacciones de este lamentable hecho. Sí, esta persona tiene antecedentes relativos al mismo hecho, vale decir, por delitos de violencia intrafamiliar. De hecho, mantenía pendiente una orden de detención por el incumplimiento al momento de haberse acercado a la víctima. Lo que más nos preocupa, digamos, en este minuto es la salud de nuestra funcionaria. Nuestros equipos de urgencia, de pabellón y los médicos de los servicios clínicos que ven a pacientes críticos están abocados para poder restablecer la salud y de las lesiones que fue objeto, digamos, nuestra querida funcionaria. Como servicio ya están nuestros abogados en conjunto con el personal jurídico del hospital regional para poder trabajar en conjunto. Tenemos un circuito que se activó de inmediato, por lo tanto vamos a hacer seguimiento a todo el procedimiento que en este caso merita el caso. El sujeto no tenía autorización para ingresar al hospital de Iquique, ese es un punto que además también hay que aclarar que el individuo mantenía una orden de detención pendiente porque no se presentó a una audiencia por violencia intrafamiliar que estaba programada para el lunes de esta semana en el Tribunal de Garantía. Por lo tanto, la policía ya lo buscaba porque tenía una orden de detención en pendiente. Este hecho ha conmocionado a los funcionarios del hospital de Iquique y a una ciudad prácticamente entera debido a la brutalidad que se registró en este incidente en que el individuo le propinó más de 8 puñaladas en distintas partes del cuerpo a su expareja. Muy bien, terrible caso. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Bien, y hacemos una pausa muy breve, ya continuamos con las informaciones.
Estamos de regreso en 24 tarde. La mañana de este jueves se inauguró una nueva sala de familia y violencia en la Quinta Comisaría de Conchalí. Sí, es una iniciativa que busca resguardar la seguridad e integridad de las víctimas que han sufrido violencia intrafamiliar, además de acoger las denuncias de violencia en contra de la mujer y de abuso sexual hacia niños, adolescentes y adultos mayores. La actividad estuvo encabezada por el general director de Carabineros, Mario Rosas, por la general Berta Robles, jefa de la Zona de Prevención y Protección de la Familia, la intendenta Carla Rubilar y la directora del CERNAM, Viviana Paredes. Sí, es una nueva sala que comienza a formar parte de las 60 salas que hay a nivel país. Además, las autoridades se refirieron a cómo van a abordar los diferentes programas en contra de la violencia hacia la mujer. Esta es una de 60 oficinas que tiene implementadas Carabineros de Chile para una atención especializada y diferenciada de víctimas vulnerables. Entendamos en ese contexto a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de violencia intrafamiliar, también niños, niñas y adolescentes. Atenderemos a víctimas de delitos sexuales y al adulto mayor vulnerable. Debemos abordarlas en todas sus formas, ya sea económica, violencia sexual, física o psicológica. También es importante educar a la población, que también ellos entiendan que esta es un problema país, que ninguna institución va a poder erradicar la violencia por sí sola. Bien, y en otras informaciones que también han marcado esta jornada, durante esta mañana el presidente del directorio de TVN, Bruno Baranda, sostuvo una reunión con Mario Kreuzberger para fijar los primeros lineamientos con miras a lo que será la Teletón 2019. Siempre tenemos con Jimena el desafío y todo de hacer la Teletón, así que vinimos a hablar con el presidente del Consejo, el señor Baranda, para contarle un poco en qué estamos, qué pretendemos hacer este año y qué podemos hacer conjuntamente con Televisión Nacional. Así que tuvimos una muy buena recepción y nos vamos muy contentos y vamos a fijar alguna fecha dentro de poco para juntarnos y hacer para decirlo en americano, un brainstorming. Tuvimos una muy buena reunión, positiva desde el punto de vista no solo institucional, a propósito de identificar la Teletón y su proyecto con TVN y con todos los trabajadores que colaboran cada vez y en cada ocasión que se realiza, sino también desde el punto de vista de fondo, cómo nos identificamos también con la materia, con el objetivo y la finalidad por la cual se creó Teletón. Bueno, y de nuestro portal 24horas.cl les contamos que en poco menos de un mes entraremos en el horario de invierno, por lo que muchos ya se preguntan ¿cuándo es el cambio de hora? ¿Cuándo será eso? La medianoche del próximo sábado 6 de abril es cuando se deberán atrasar los relojes en una hora en gran parte del país, salvo en Magallanes. Hay más detalles sobre este nuevo uso horario. Todos los detalles hay en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y atención también a lo siguiente, una casa digna y adaptada a sus necesidades, un derecho que debiera ser realidad para todo adulto mayor. Ese fue el sueño que cumplieron 15 personas cuando recibieron las llaves de su casa propia en la comuna de Nacimiento. Toda una vida soñando una casa, siempre solo, vivió gran parte de sus años en una mediagua. Hoy, a sus 74, cuando Carlos pensaba que ya podía ser tarde, llegó esto. Todo lo básico, claro. Claro, ustedes vieron comedor, la cocina, el baño, el dormitorio, todo. Un patiocito también ahí para salir de vez en cuando en la noche a ver las estrellas. 15 adultos mayores recibieron sus llaves en Nacimiento. Es su casa propia, pero no cualquier casa. Está totalmente acondicionada a sus necesidades. Son viviendas de alta categoría, con accesibilidad universal, con áreas verdes, con espacios comunes, que les va a permitir no solo una calidad de vida material, sino que aquí construir amistad, construir una comunidad. En Chile, cerca de 1000 personas viven en condominios como este. Los construye el Ministerio de Vivienda y los administra el Senama. Todo como parte del programa Adulto Mejor. El objetivo, sumar municipios a la red internacional de ciudades amigables. Lo importante es poder generar un cambio de mirada a las personas mayores. Lo importante es
incluir y seguir integrando con más fuerza a los adultos mayores en la comunidad. Ciudades Amigables es un llamado de la OMS, una respuesta a la necesidad de apoyar un envejecimiento activo, transporte, participación, empleo, respeto, inclusión, salud, espacios al aire libre y, no menos importante, un lugar donde vivir. Bueno, y vamos ahora con una pregunta. ¿Qué pasaría si cada uno pudiese crear la energía que usa día a día? Bueno, ese es el mundo que se imaginaron dos chilenos cuando crearon un tipo de baldosa que genera energía con la presión. ¿Cómo lo hacen? Ponga atención. En este momento nosotros queremos apuntar a lugares, espacios donde transiten personas. La gente está cada vez más interesada de producir total o parcialmente la energía que utiliza. ¿Sabía usted que con caminar 2 cuadras puede mantener una ampolleta encendida por 1 hora? Pues bien, eso ya es posible. Urban Spark son baldosas electrogeneradoras que permiten convertir las pisadas de la gente en electricidad. Ignacio Díaz y Cindy Gallardo inventaron una baldosa que permite que la presión de una sola pisada se convierta en electricidad. Pero ¿qué pasa si esta pisada se multiplica por las miles y millones de personas que día a día caminan por las calles de Santiago? El Paseo Ahumada sería un punto estratégico para instalar. Si en un mall mensualmente transitan más de 3.600.000 personas que pisen apenas 10 baldosas de Urban Spark, es posible abastecer 10 casas con consumo promedio. Vamos a seguir necesitando la energía producida en gran escala. Eso tiene ventajas en costos y ambientales también. Ahora, dicho eso, el porcentaje de participación de esta energía residencial va a ir en aumento y puede llegar a porcentajes bastante elevados de los consumos energéticos de una casa y de una ciudad. Y es que la tendencia mundial va precisamente a eso: buscar energías sustentables para optimizar los recursos. Es el caso de Alemania, donde existen programas que permiten acceder a techos fotovoltaicos y producir así su propia energía. ¿Pero qué sucede con Chile? Es uno de los pocos países del mundo, si no el único, que tiene todo lo largo de su territorio la posibilidad de usar todos los recursos renovables que existen energéticos. Tiene la cordillera de los Andes, que provee la generación hidroeléctrica de pequeña escala. Tiene el desierto de Atacama con la mejor radiación solar del mundo. Pero estos desarrolladores van más allá. En este momento nosotros queremos apuntar a lugares, espacios donde transiten personas, y en un futuro no muy lejano queremos instalar en autopistas y carreteras. Según las últimas cifras de la Asociación Nacional Automotriz, hay un auto cada 4 personas y se espera que en los próximos años esta cifra aumente considerablemente. Dato no menor si consideramos el impacto que podría tener el parque automotriz en esta tarea. Nosotros sí podemos hacer espacios mucho más grandes, bloques mucho más grandes y que soporten el peso de un auto, y la generación obviamente se va a incluso triplicar, cuadriplicar. En los próximos años, el 60% de la energía será renovable. Inventos como el de Ignacio y Cindy permitirán que nosotros mismos seamos los protagonistas y generemos nuestra propia energía. Súper interesante iniciativa, se puede revisar más también en 24horas.cl. Nosotros dejamos hasta acá la revisión de las noticias. Claro, pero hay más noticias ahí en 24horas.cl y también en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.